¿Qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Amalia Romero. Ella es médico de urgencias y con subespecialidad en terapia intensiva, con el tema estado de choque. Hola, mi nombre es Amalia Romero, vamos a ver estado de choque, agradezco mucho la invitación. Estado de choque es un tema muy complejo, muy complejo. Entonces vamos a dividir la plática en la definición, en cómo identificar ustedes un estado de choque. Vamos a ver un poco de fisiopatología, ¿ok? Y posteriormente vamos a clasificar a los diferentes estados de choque, vamos a ver las principales diferencias y nos vamos a ir al manejo. En el manejo también es muy extenso. Podemos dividirnos desde estado de choque por estado de choque o dar un panorama global, que el día de hoy vamos a ver un panorama global, y en una siguiente plática daremos un poco de más específico en cada estado de choque, incluyendo aminas, ¿ok? Tanto vasopresores como inotrópicos. Y pues vamos a empezar con la definición. La definición, miren, con que se acuerden de la definición van a identificarse con la fisiopatología. Y pues obviamente si se saben bien una fisiopatología, van a definir bien a un estado de choque. El estado de choque no es más que el desequilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno. Este desequilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno, pues obviamente nos va a dar como resultado la hipoperfusión tisular. Hagan de cuenta que son dos máquinas, una la que está aportando el oxígeno, va a haber la máquina que consume el oxígeno, y aquí en esta máquina pues van a entrar los factores que aumentan el consumo de oxígeno, y pues obviamente vamos a llegar a un punto crítico que es la hipoperfusión tisular y el estado de choque. A ustedes les van a llegar todos los pacientes a urgencias, nadie les va a decir este paciente viene con diagnóstico de estado de choque. Ustedes tienen que ser muy audaces en sospechar en un estado de choque. ¿Cómo van a sospechar en un estado de choque? Obviamente no necesitan primero que les den laboratorios, no necesitan que les den un ecocardiograma ni nada. Primero es la clínica. Siempre, para todo es la clínica. Y explorando a nuestro paciente nos vamos a dar cuenta si el paciente es sospechoso de estado de choque. Ya que nosotros sospechamos de un estado de choque, decimos, ok, el paciente está en estado de choque, ya posteriormente voy a clasificar mi estado de choque. Y ya si conozco las características de estado de choque, pues voy a saber identificar a un paciente con un estado de choque cardiogénico, con un estado de choque distributivo, con un estado de choque hipovolémico o cardiogénico, ¿ok? ¿Cómo lo identifico? El paciente se va a presentar con piel pálida, taquicardia, hipotensión. Todo aquí, la taquicardia, como sabemos, va a ser una respuesta compensadora, ¿ok? La hipotensión. Pero, ¿qué pasa con la hipotensión? ¿Hay choque sin hipotensión? ¿O hay una hipotensión sin choque? Pues obviamente sí. Yo, por mi tamaño, mi presión arterial es 80/40, por ejemplo, ¿ok? No quiere decir que esté en estado de choque, porque todas mis otras características clínicas están correctas, ¿ok? Y un paciente, por ejemplo, que llegue un paciente hipertenso, mal controlado, que llegue con 110/70, ¿ok? Ese paciente puede estar en estado de choque, ¿ok? A pesar de que no esté hipotenso. Entonces tienen que ser muy minuciosos ahí en valorar la hipotensión. Tienen que individualizar a su paciente. El llenado capilar retardado, obviamente eso es algo muy básico. Ahora ya hay varios artículos que se utilizan con ecocardiografía, con maniobras de respuesta a volumen, y la respuesta con lo que lo vamos a evaluar es un llenado capilar, ¿ok?
Es la respuesta a la mejoría del llenado capilar del paciente. Un estado mental alterado, confusión, estupor, el paciente va a estar ansioso. Un paciente, pues generalmente no debe de estar agitado, ¿ok? Entonces, pues aquí es donde tenemos que sospechar, que en un estado mental alterado. Y pues, oliguria o anuria. Siempre les digo, siempre que yo checo un paciente de urgencias, checo un paciente en área de choque, checo un paciente en terapia intensiva, siempre digo, voy a ver flujos urinarios, ¿ok? Porque los flujos urinarios es lo más básico, pero es lo más importante para ver si mi paciente está en estado de choque o no. Obviamente, pues también tienen que individualizar a un paciente, porque si me dicen, doctora, es que tiene enfermedad renal crónica y no orina, pues obviamente este parámetro, pues no lo vamos a poder contemplar en un paciente con enfermedad renal o con lesión renal aguda. Que llegue su paciente con 5 de creatinina, pues ahí como que ya ahí te diré, pues es cuestionable si me dices que el paciente está en oliguria y me estás confirmando que tiene estado de choque. Tenemos que ser muy juiciosos, muy audaces para identificar un estado de choque. Ahora sí, ya después de que vean la clínica de su paciente, ahí ya les voy a permitir tener algunos parámetros bioquímicos, ¿ok? Y el maestro de maestros, el lactato, ¿ok? En unidad de choque, en urgencias, en terapia intensiva se ha escrito muchísimo del lactato. En las guías de sobreviviendo a la sepsis toman como predictor de mortalidad el lactato, ¿ok? En algunas literaturas me dicen que el lactato, empezamos a sospechar que nuestro paciente puede estar en estado de choque arriba de 1.5 de lactato. Entonces, si yo les doy una gasometría, su paciente tiene un estado de choque, un lactato de 1.8, y les digo, oye, ¿qué estás sospechando en tu paciente? No, pues está normal. No, pues desde ahí estamos mal. Cuando nosotros como médicos, yo siempre he pensado que los familiares y el paciente están totalmente confiados en ustedes. Ellos creen que todos sabemos todo y que somos lo mejor. ¿Ok? No sabemos si un día no estudiamos lactato y creo que ese 1.8 o 2 de lactato puede ser normal. Entonces, aguas desde lactatos de 1.5 hacia arriba. ¿Por qué? Porque empiezan a aumentar la mortalidad. En sepsis, como recordarán, aumenta la mortalidad hasta un 80% si se suma con la hipotensión. ¿Ok? El exceso de base, más de 6. Aguas. El exceso de base no es por déficit de volumen. El exceso de base traduce hipoperfusión tisular. Nada que luego ven un paciente que llega con el exceso de base menos 12, empiezan a pasar volumen y todo porque dicen, ok, es por déficit hídrico. Sin embargo, yo les aconsejaría individualizar a su paciente, ver qué tipo de estado de choque, clasificar su estado de choque y ver si el paciente requiere volumen o requiere inotrópico o requiere vasopresor. ¿Ok? El índice de choque. El índice de choque, obviamente, aquí les pongo su valor normal, 0.5 a 0.7. Como sabemos, es el resultado de la división de frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. ¿Ok? Entonces, con índice de choque mayor a 0.7, pues obviamente ahí ustedes empiezan a sospechar de que su paciente tiene un estado de choque. Hasta aquí, si se dan cuenta, apenas vamos a saber, este paciente tiene un estado de choque. ¿Qué tipo de estado de choque? Eso va con más calma y con mayor juicio, ¿ok? El índice de choque modificado, obviamente, ya es arriba de 1.3, y este índice de choque modificado, pues se saca con la división de la frecuencia cardíaca y la presión arterial media. La saturación venosa central, menos de 70, ¿ok?
La saturación venosa central, fíjense que es un tema complejo. La saturación venosa central únicamente no va a estar disminuida o aumentada por un estado de choque. Obviamente hay que ser muy juiciosos en saber por qué está disminuida la saturación venosa central. Puede estar disminuida porque el paciente esté muy anémico, que esto involucraría a un paciente con choque hipovolémico, pero también a un paciente renal crónico. Entonces no tenemos que casarnos con que la saturación venosa central siempre nos va a definir un estado de choque. Ahorita van a ver en la gráfica tan hermosa de la fisiopatología, en donde la saturación venosa central, cómo va la saturación venosa central conforme va evolucionando a un estado de choque, ¿ok? Y pues el delta de CO2 tiene que ser menor a 6 milímetros de mercurio. Obviamente, si encontramos un delta de CO2 mayor a 6 milímetros de mercurio, estamos ante un paciente en estado de choque, ¿ok? ¿Recuerdan de la definición de estado de choque, que es el desequilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno? Bueno, pues aquí tenemos esta imagen donde vamos a observar que de este lado está la producción de oxígeno, el aporte de oxígeno, y de este lado está el oxígeno venoso, que queda. Y obviamente aquí en medio está nuestra maquinaria, nuestros factores que van a consumir el oxígeno liberado. Ese oxígeno liberado lo vamos a obtener de nuestro oxígeno libre más el oxígeno unido a la hemoglobina. Por eso es muy importante nuestros niveles de hemoglobina en un estado de choque. Nuestro oxígeno libre con nuestro oxígeno contenido en nuestra hemoglobina nos va a dar el contenido arterial de oxígeno. Si a esto lo multiplicamos por el flujo, va a ser nuestro oxígeno liberado, ¿ok? Entonces nuestro oxígeno liberado va a pasar a esta maquinaria. En esta maquinaria van a haber factores que van a disminuir nuestro consumo de oxígeno y van a haber factores que aumentan nuestro consumo de oxígeno. Como el estado de choque aquí está, ¿ok? ¿Qué factores aumentan nuestro consumo de oxígeno? El proceso infeccioso, la hipertermia, el aumento de producción, el aumento de catecolaminas, el aumento de la hormona tiroidea, y obviamente esto nos va a dar como resultado nuestro contenido venoso de oxígeno o nuestro retorno venoso. Entonces, si nosotros no alcanzamos a mantener un equilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno, ahí vamos a tener como resultado al estado de choque, ¿ok? Si nosotros queremos sacar con los datos paraclínicos que tenemos de nuestro paciente el aporte de oxígeno, lo vamos a sacar de esta manera. La concentración arterial de oxígeno va a ser igual a la hemoglobina por la saturación de oxígeno por 1.34. Este es cada gramo de hemoglobina unido al oxígeno más la PaO2 por 0.003. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos un paciente con 15 de hemoglobina saturando al 100%, ¿ok? Entonces vamos a tener 15% por 1.34, esto nos va a dar 20.1, lo vamos a sumar a, vamos a tener una PaO2 del paciente de 100 por 0.003, entonces nos va a dar 0.3. Entonces pues obviamente si hacemos 20 más 20.1 más 0.3 nos va a dar 20.4, que es nuestra concentración arterial de oxígeno. Y pues obviamente nuestra DO2 va a ser igual a la multiplicación que tenemos de concentración arterial de oxígeno por el índice cardíaco. Vamos a suponer que tenemos un paciente con 3 litros minuto de índice cardíaco, entonces vamos a tener que es 20.4 por 3 litros, vamos a tener nuestro DO2, el de 610.2 mililitros minuto. Esto es lo que vamos a tener de aporte, de aporte, pero tomando en cuenta, son 610, tomen en cuenta que es saturando al 100% con una PO2 de 100.
no, todos los pacientes no van a estar tan perfectos, ¿están de acuerdo? Entonces, este 610 va a ser muy variable de acuerdo a la hemoglobina, saturación, la condición respiratoria y hematológica que tenga nuestro paciente, ¿ok? Entonces, si nosotros nos preguntamos cuánto consumimos de oxígeno fisiológicamente, son 120 cc. Y como les dije en la imagen previa, tenemos factores que disminuyen el consumo de oxígeno, como la hipotermia, el reposo, estos van a disminuir, pero hay factores que lo van a aumentar. Entonces no va a ser 120 cc, quizás se va a doblar el consumo de oxígeno. Entonces ahí va a estar el desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Aquí tenemos otra explicación de lo que es el estado de choque. Esta gráfica la vamos a leer de derecha a izquierda. Aquí vamos a tener nuestro aporte de oxígeno y aquí nuestro consumo de oxígeno. Siempre en la vida va a haber una relación entre el aporte y el consumo de oxígeno, como aquí se los pongo. Aquí nuestra gráfica, este punto que ubican ustedes es nuestro punto crítico. Nuestro punto crítico de dividir nuestra derecha de nuestra izquierda. En nuestra derecha, ¿qué es lo que sucede? Aquí podemos decir que empezamos del estado de choque. Aquí empieza nuestro estado de choque. Y aquí termina nuestro estado de choque hasta culminando con la muerte del paciente. Entonces, aquí suponemos que nuestra relación de VO2 está conservada, ¿ok? Y conforme se va yendo la curva a la izquierda, la gráfica a la izquierda, esta relación se va perdiendo. Como verán, a medida que se va perdiendo nuestra relación, nuestro aporte con nuestro consumo de oxígeno, nuestro metabolismo va cambiando. Acá, del punto crítico a la derecha, tenemos un metabolismo aerobio y del punto crítico hacia la izquierda tenemos un metabolismo anaerobio. Del punto crítico a la derecha tenemos a nuestro cuerpo independiente de nuestra célula, independiente de oxígeno, y del punto crítico a la izquierda está muy dependiente de oxígeno. Recordemos que nuestra extracción de oxígeno es el resultado de la VO2 sobre el DO2 por 100 y vamos a tener lo normal es 20 a 30% de la extracción de oxígeno. Recuerdan que en un estado de choque vamos a diferenciar nuestra extracción de oxígeno. En un choque séptico vamos a tener nuestra extracción de oxígeno pues menor a 20%. O sea, va a estar en un estado hiperdinámico. ¿Ok? Nuestro lactato, como veremos aquí, si tomamos nuestro punto crítico a la derecha, va a estar con metabolismo aerobio. Nuestro lactato, conforme va avanzando, nuestro estado de choque aquí en este punto crítico hacia acá, nosotros podemos decir que es el paciente con estado de choque. ¿Ok? Entonces, obviamente, si se dan cuenta, el lactato empieza como un lactato normal, y va aumentando hasta este punto crítico de estado de choque, ¿ok? Nuestra saturación venosa central, empezamos por una saturación venosa central normal y esta saturación venosa central, conforme va avanzando el estado de choque, pues esta saturación venosa central va disminuyendo. ¿Y qué pasa ya en este lado? Cuando ya rebasa nuestro punto crítico, está en nuestro paciente en estado de choque, pues obviamente va a empezar la falla orgánica múltiple y la muerte. Entonces, aquí empiezan las medidas de salvamento para el paciente. Aquí, si tomamos en cuenta la relación de DO2-VO2, que hay algunas gráficas que a ustedes así la van a encontrar, DO2-VO2 de 5 a 1, DO2-VO2 de 3 a 1, ¿ok? Pero acá de este lado ya tenemos una relación DO2-VO2 2 a 1.
tono. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a utilizar las medidas de salvamento. ¿Y qué creen? En la actualidad, en las terapias intensivas, las medidas de salvamento de las principales es el ECMO. ¿Ok? Entonces, esta gráfica es muy importante, es muy sencilla de leer de derecha a izquierda para que ustedes sepan en dónde empieza el estado de choque, la fisiopatología y la evolución del estado de choque. Ya definimos el estado de choque, ya identificamos el estado de choque por clínica y paraclínica. Ajá. Ya vimos algo de fisiopatología del estado de choque. Ahora tenemos a nuestro paciente, ya dijimos, está en estado de choque, pero entonces ahora, ¿qué tipo de estado de choque es? Algunos pacientes nos van a decir, evidentemente, si llega un paciente con trauma de tórax, trauma de abdomen por un accidente automovilístico, pues agua pasa por mi casa, ¿ok? Evidentemente, pues va a ser un estado de choque hipovolémico. Sin embargo, hay otros pacientes que nos van por ejemplo, el estado de choque obstructivo, ahí sí es un reto para saber qué es lo que le está condicionando al paciente el estado de choque, ¿ok? O un choque séptico. Entonces, tenemos que saber identificar el estado de choque. Y vamos a empezar por el choque distributivo. Aquí, como algunos utilizan la mnemotecnia SHOC, para clasificar a todos los tipos de estado de choque. ¿Ok? Aquí en la S ponen séptico, pero realmente ahí es donde vamos a describir el choque distributivo. El choque distributivo pues, puede ser séptico, anafiláctico o neurogénico. ¿Ok? Vamos a enfocarnos a evaluar tres cosas para clasificar nuestro estado de choque. Vamos a evaluar nuestros pulmones, vamos a evaluar nuestro corazón, vamos a evaluar nuestros vasos sanguíneos, ¿ok? En este tipo de choque distributivo, nuestros vasos van a estar dilatados. Van a estar dilatados, pero por pérdida de tono, ¿ok? Entonces, y nuestro corazón va a estar hipercontráctil. Si ustedes quieren clasificar un estado de choque, también por ecocardiografía, pues van a encontrar un ventrículo izquierdo hipercontráctil, ¿ok? Y nuestros pulmones van a estar normales. Sin embargo, aquí, al haber pérdida de tono, al haber lesión endotelial, vamos a tener aumentada nuestra permeabilidad capilar. Entonces, a pesar de que estén normales, si el médico no identifica que en este estado de choque es muy fácil condicionar la sobrecarga hídrica, un edema agudo pulmonar, entonces ahí como que tenemos que ser muy cautelosos. En este tipo de estado de choque, iniciamos con unos pulmones normales, pero fácilmente sobrecargables. Entonces, recordemos, para nosotros saber cómo compensa el estado de choque estamos diciendo que el punto pivote es la hipotensión, pero ya les comentaba que no siempre un estado de choque va a estar hipotenso o una hipotensión va a ser un estado de choque. La presión arterial va a depender del gasto cardíaco y de las resistencias venosas sistémicas. Y a su vez el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y el volumen sistólico va a depender de la precarga, poscarga, la contractilidad. Entonces, es por eso que nosotros vamos a evaluar esas principales factores: presión arterial, la contractilidad de mi corazón, la frecuencia cardíaca, ¿ok? Los vasos sanguíneos que nos traducen a las resistencias venosas, ¿ok? Entonces, aquí, como les dije, son tres tipos de estado de choque. En el séptico va a ser por aumento de
son reactivos proinflamatorios, la anafilaxia va a ser aumento por catecolaminas y el neurogénico va a ser por una pérdida del tono simpático. Aguas, aquí les menciono en el séptico y el anafiláctico, pues vamos a tener una frecuencia cardíaca elevada. Pero ¿qué va a pasar si se trata de un neurogénico? Ustedes van a decir, ¿siempre voy a buscar mi frecuencia cardíaca elevada? Pues no, dependiendo ahí, ya saben, dependiendo del nivel de la lesión, van a identificar si el paciente puede compensar con la frecuencia cardíaca. Generalmente los pacientes con choque medular que tienen sección o una lesión arriba de T6, pues obviamente no van a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos que identificar en este tipo de estado de choque, ¿ok? Que el neurogénico no siempre va a elevar la frecuencia cardíaca. Sí va a estar hipercontráctil, va a estar vasodilatada por la pérdida de tono, el pulmón va a estar anormal, pero no siempre va a ser un paciente taquicárdico. Entonces, como verán, tienen que ser muy audaces en la identificación del estado de choque, y ser muy finos para hacer su diagnóstico. Y ahora vamos con el choque hipovolémico. En el choque hipovolémico, igual que en los otros tipos de estado de choque, vamos a enfocarnos a nuestro corazón, nuestro pulmón y nuestros vasos sanguíneos. En este tipo de choque, los vasos sanguíneos van a estar colapsados, pero a diferencia de la vasodilatación del distributivo, aquí no va a ser por pérdida de tono, aquí va a ser por déficit de volumen, por pérdida de volumen. Nuestro corazón definitivamente aquí va a estar hipercontráctil, va a estar aumentada la frecuencia cardíaca y nuestros pulmones van a estar ahí normales o secos, ¿ok? Y ahora vamos con el cardiogénico. Las causas del cardiogénico, pues obviamente puede ser un infarto del miocardio, con afección a ventrículo derecho o la cara inferior del ventrículo izquierdo con extensión a ventrículo derecho, ¿ok? Igual aquí vamos a ver nuestros vasos dilatados, poco colapsables, nuestro corazón va a estar aumentada la contractilidad, va a estar aumentada la frecuencia cardíaca, va a tener una mala movilidad del ventrículo izquierdo y pues obviamente va a estar aumentada la precarga del ventrículo izquierdo, que como sabemos es nuestra presión de oclusión de la arteria pulmonar, y nuestros pulmones pues van a estar obviamente congestivos. ¿Okay? A diferencia de los otros tipos de estado de choque que están secos, a excepción del distributivo que pueden estar húmedos al estar aumentada la permeabilidad capilar, pero en este caso están congestivos. Y ahora vamos con el choque obstructivo, ¿ok? Igualmente vamos a ver corazón, vasos y pulmón. ¿Ok? Aquí en el corazón, al igual que en el choque cardiogénico, vamos a tener una disminución de la contractilidad. ¿Ok? Vamos a tener nuestros vasos dilatados y nuestros pulmones van a estar normales o secos. Si se dan cuenta, a diferencia del choque cardiogénico, lo único que lo diferencia es los pulmones normales o secos. ¿Ok? En este caso, solamente se diferencia eso porque también el choque obstructivo es una falla cardíaca, pero no falla cardíaca por falla de la bomba, es una falla cardíaca por causa extracardíaca. ¿Y cuáles son las causas extracardíacas que nos pueden condicionar un choque obstructivo? Pues son estas tres. Estas tres son las más conocidas, obviamente. En terapia intensiva ya vamos a ver algunas otras que nos van a condicionar choque obstructivo, como los parámetros ventilatorios, ¿ok? Sin embargo, estas tres son las más conocidas: la tromboembolia pulmonar, el tamponade cardíaco, el neumotórax. Atención, por ejemplo, en el neumotórax, atención, al generarse ese
aire entre las pleuros, al aumentar la presión intratorácica, va a condicionarme una compresión cardíaca. Entonces, por eso es que la falla cardíaca es extracardíaca. Y el tamponade, pues obviamente también al haber agua, líquido en el pericardio, me va a condicionar compresión de las cavidades cardíacas derechas, posteriormente va a hacerme disminución del gasto cardíaco, ¿ok? Entonces son condiciones que me causan una falla de bomba, pero extracardíaca. Y aquí tenemos otro resumen de los diferentes estados de choque, ¿ok? Para que ustedes sepan la diferencia entre cada uno, ¿ok? Por un lado tenemos al gasto cardíaco, a las resistencias venosas, a la presión arterial, la presión venosa central y por ecocardiografía, ¿ok? En el hipovolémico, pues obviamente aquí en el gasto cardíaco todos lo van a tener disminuido, a excepción del distributivo. Ajá, recuerden que aquí es en el distributivo las principales causas es sepsis, anafiláctico y neurogénico. ¿Ok? Las resistencias, todos van a estar aumentados excepto el distributivo. Ajá, ojalá que se me toque algún choque algún día en mi vida que no sea distributivo, porque es el más jodido. Y la presión arterial, todos están hipotensos, todos hipotensos. La presión venosa central obviamente está disminuida en la hipovolemia, en el distributivo también está disminuido y en los demás está aumentada. Y por ecocardiografía pues vamos a encontrar hipercontractilidad o hipocontractilidad, como es en el cardiogénico, y en el obstructivo pues obviamente dependiendo de las causas. Ahí si es un neumotórax pues van a buscar el código de barras o la compresión de las cavidades. Ajá, si es una tromboembolia pulmonar, pues van a encontrar un colapso de las cavidades derechas, principalmente del ventrículo derecho, de la aurícula derecha. Entonces ahí tienen que individualizar cada paciente. Ajá. Todos los estados de choque van a compensar, ¿ok? Hay algunos que sí van a poder, otros que no. La frecuencia cardíaca, todos la van a aumentar excepto el distributivo. Ajá, en especial en este distributivo, en el neurogénico, como les comenté hace ratito, dependiendo del nivel de la lesión medular, va a poder aumentar la frecuencia cardíaca o no va a poder. O en un paciente también que usa un beta bloqueador, pues obviamente tampoco va a poder aumentar la frecuencia cardíaca. El tono vascular, pues todos van a poder aumentar el tono vascular, excepto el distributivo, porque la vasodilatación de los vasos es por pérdida de tono. Y la contractilidad cardíaca, pues obviamente todos van a poder aumentar la contractilidad cardíaca, excepto pues el cardiogénico, como su nombre lo dice. Ajá, van a haber aumento de la producción hormonal, va a haber aumento de cortisol, va a haber aumento de la hormona antidiurética, principalmente en la hipovolemia, para retener líquidos y tratar de compensar. Ok, con respecto al tratamiento en el estado de choque, vamos a dividirlo en dos grandes grupos, ¿ok? En el aporte de volumen y en el aporte farmacológico. Dependiendo del estado de choque, va a necesitar su tratamiento, ¿ok? En el hipovolémico, pues obviamente va a necesitar volumen. Este volumen tiene que ser de calidad y en especial hemoderivados. ¿Ok? En el cardiogénico, obviamente, como mi paciente va a estar congestivo, va a estar con sobrecarga hídrica, no va a necesitar volumen. Nos vamos a ir al tratamiento farmacológico, que es inotrópico y vasopresor. En el distributivo, por ejemplo, como el choque séptico, en las fases iniciales vamos a necesitar volumen. Pero recordemos de que otra vez les recuerdo, en este choque distributivo hay aumento de la permeabilidad capilar, entonces podemos hacer congestión pulmonar muy fácil. Entonces en las etapas iniciales volumen, si no responde a volumen, pues ya no le vamos a seguir pasando más volumen. Para sacarlo del estado de choque vamos a utilizar vasopresor. Y en el obstructivo, pues ¿qué creen? No requiere ni volumen
ni farmacológico. Hay que quitar la causa que lo está originando. Es por decir, si tiene un neumotórax, pues hay que ponerle una sonda endopleural. Si tiene un derrame pericárdico, un tamponaje cardíaco, pues hay que corregir el derrame pericárdico, ¿ok? Y pues si es una tromboembolia pulmonar, pues hay que dar fibrinolisis o aspiración del trombo, pero tenemos que quitar el origen. Y ahora, el primer gran grupo, el volumen. Ahorita no nada más es pasarles volumen por pasarles volumen a los pacientes. A pesar de que se encuentren en un servicio de urgencias, no se tiene que utilizar el uso indiscriminado de volumen, pero tampoco tengo que tener miedo al uso de volumen. Mejor saber utilizar ese volumen. Se dice que en el choque distributivo, cerca del 50% de los pacientes son respondedores a volumen, ¿ok? Entonces, ya que identifico mi estado de choque, tengo que ver qué pacientes, si el paciente requiere volumen, como el hipovolémico y las fases iniciales del distributivo, pues tengo que saber cuánto volumen voy a administrar al paciente, ¿ok? Puede ser que en el choque distributivo, si es séptico, no me tolere tanto volumen, entonces tengo que evaluar qué cantidad de volumen tengo que pasar, pero tampoco dejar seco al paciente, ¿ok? Entonces es ni miedo al volumen, ni mucho volumen, mejor saber cómo pasar el volumen, ¿ok? Y hay muchas pruebas que se utilizan ya en los servicios de urgencias para saber la respuesta a volumen. Hay muchos protocolos, principalmente en el servicio de urgencias, en la cabecera del paciente, que se hacen para saber la respuesta a volumen. ¿Y por qué les digo la respuesta a volumen? Vámonos a nuestra curva de Frank Starling, ya ampliamente conocida. Yo siempre les digo a los residentes, si sabemos fisiología, vamos a saber tratar al paciente. Pero si no sabemos fisiología y queremos aprendernos el tratamiento de memoria, pues obviamente no vamos a saber por qué y nada más vamos a hacer como recetas de cocina, ¿ok? Aquí nuestra curva de Frank Starling nos menciona lo que es la precarga y de este lado al volumen sistólico, ¿ok? Y aquí vamos a dividir en el estado de choque o a los pacientes respondedores y no respondedores de volumen, aquí los vamos a dividir. Y fíjense, antes no hacían nada de que pruebas de respuesta o no respuesta a volumen, pero ya desde aquí, desde la fisiología, desde que yo me acuerdo en la universidad, ya nos explicaban esta curva, ¿ok? Aquí, como vemos, tenemos que en esta zona dividimos nuestra curva en tres zonas, ¿ok? Aquí en nuestra zona normal, en nuestro objetivo terapéutico, y aquí ya cuando hay insuficiencia cardíaca. En esta zona catalogamos a los pacientes como precarga dependiente y aquí como precarga independiente, ¿ok? Aquí mi paciente con una carga de volumen va a tener una respuesta satisfactoria, vamos a aumentar nuestro volumen sistólico, por ende vamos a aumentar nuestro gasto cardíaco, ¿ok? Pero ¿cómo saber cuánto pasarle de volumen? Y está escrito ya cuánto pasarle de volumen, ¿ok? Obviamente, si estamos en un lugar donde no tenemos nada, pues vamos a utilizar las cargas por kilo que ya están descritas, ¿ok? Pero ya en esta parte, ¿qué sucede? Ya a pesar de que nosotros le pasemos volumen, el paciente ya no va a tener aumento de gasto cardíaco. Al contrario, va a tener un gran aumento de la sobrecarga hídrica, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí en esta zona llamamos que son precarga dependiente, como la fase inicial de choque distributivo del hipovolémico, ¿ok? Pero podemos pasarnos a este lado. Entonces, por eso es que han realizado varias pruebas, hay varios protocolos para saber si nuestro paciente es respondedor o no a volumen. Ahorita nos vamos a
enfocar al manejo de volumen. El manejo farmacológico es otra cosa muy extensa. Hablar de aminas es muy extenso. Hablar de vasopresor, qué tipo de vasopresor, el inotrópico, qué tipo de inotrópico utilizar con cada tipo de estado de choque, con cada individualizar pacientes. Entonces, eso es otro tema mucho más extenso que vamos a ver en una clase posterior, ¿ok? Pero ahorita vamos a enfocarnos al aporte de volumen, en este caso en los servicios de urgencias o en las unidades de terapia intensiva en la cabecera del paciente. Ahora vamos a ver otros parámetros para valorar la respuesta o no respuesta a volumen, para clasificar a nuestros pacientes como respondedores o no respondedores a volumen. ¿Ok? La que más se utiliza en los servicios de emergencia es el estudio por ecocardiografía de la vena cava. ¿Ok? Como nosotros sabemos, evaluamos la colapsabilidad en pacientes con respiración espontánea y evaluamos la distensibilidad en pacientes con ventilación mecánica. ¿Ok? Aquí les pongo la fórmula diámetro máximo menos diámetro mínimo sobre diámetro máximo por 100. ¿Ok? Vamos a tener que si en un paciente con ventilación espontánea se colapsa más de 35%, pues vamos a tener a un paciente respondedor de volumen, y en un paciente ventilado, si se distiende más de 12%, vamos a tener a un paciente respondedor a volumen. ¿Ok? Hay dos grandes vertientes. Que ustedes le pongan la carga de volumen al paciente, generalmente son 500 de cristaloides. Por cierto, para la reanimación con volumen siempre debe de ser cristaloide. ¿Ok? Ya los coloides se encuentran en desuso. ¿Ok? Solución glucosa tampoco se utiliza. Son como primera elección los cristaloides. ¿Ok? Entonces nos dicen, podemos utilizar una carga de volumen que es a 8 por kilo, o podemos utilizar la maniobra de elevación pasiva de las piernas. ¿Por qué? Porque en nuestras piernas mantenemos una cantidad de sangre aproximadamente de 300 mililitros. Si elevamos las piernas del paciente, es como si nosotros le estuviéramos administrando una carga de 300 mililitros de volumen. ¿Ok? Entonces, con esta maniobra de elevación pasiva de las piernas podemos evaluar varios aspectos. ¿Ok? Y con esta maniobra de elevación pasiva de las piernas por sí solita, que nosotros elevemos las piernas del paciente, obviamente voy a tener que hacer un ecocardiograma previo a elevar las piernas, posterior a elevar las piernas y al descenso de la elevación pasiva de las piernas. ¿Ok? Y tenemos que, si aumenta el gasto cardíaco arriba de 10%, pues vamos a tener un paciente respondedor a volumen. ¿Ok? También con esta misma maniobra podemos utilizar todas las demás, podemos hacer todas las demás. El CO2 expirado también lo tomamos como parámetro para ver si el paciente es respondedor a volumen. ¿Ok? Con la carga de volumen o la elevación pasiva de las piernas, un aumento de 5% o de 2 milímetros de mercurio, pues vamos a tener a un paciente respondedor a volumen. El llenado capilar también, y es fácil, eso se puede utilizar, es de mínima invasión y se presta para hacer cualquier protocolo de estudio. ¿Ok? Nosotros le vamos a poner 500 cc de cristaloides, ¿ok? Y tenemos que tener una disminución. Por ejemplo, si empezamos con un llenado capilar de 8 y posterior al suministro de cristaloide bajamos al 5, tenemos que sacar cuánto es el porcentaje, y si es un mayor a 25%, pues lo vamos a catalogar como un paciente respondedor a volumen. Pues también tenemos a nuestra variabilidad de la presión de pulso, ¿ok? Ustedes solamente por pletismografía ven su curva arterial de línea arterial, ustedes se van a dar cuenta cómo es la diferencia de los picos, y ustedes ahí pueden decir si es ese paciente respondedor o no respondedor a volumen. Obviamente aquí les pongo la fórmula completa para que ustedes lo saquen un poco con más finura.
Y si tenemos una variabilidad de presión de pulso menos de 10%, no va a responder a volumen, pero a diferencia de los que elevan, tienen más de 15%, pues van a ser respondedores a volumen, ¿ok? Entonces, tienen todas las herramientas para el manejo del estado de choque, solamente tienen que irse con cautela. Recuerden que cada paciente es diferente. Tienen que individualizar sus tipos de pacientes que les llegan a los servicios de terapia intensiva o servicios de urgencias, ¿ok? Y si tienen el conocimiento, lo van a hacer muy bien. Agradecemos la participación de la doctora Amalia Romero. Recuerda, si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides suscribirte, danos like y dale click a la campanita.